Muy buenas tardes desde aquí, Costa Rica. Estamos a las 16 horas y 24 minutos del día 20 de marzo 2020. El Señor me ha inquietado a compartir algunos pensamientos, como algunas reflexiones, con amigos, conocidos, con allegados, con hermanos en Cristo, con consiervos y consiervas en el Señor, con capellanes y capellanas. Me quiero unir a una serie de reflexiones que han venido antecediéndome por parte de muchos críticos, por muchos pensadores, por muchos estudiosos, hombres y mujeres temerosas de Dios, que alrededor del mundo se han unido alrededor de lo que hoy por hoy, no me cabe la menor duda, es una muestra inequívoca de una señal más de que estamos en los últimos tiempos, y no necesariamente que sea la última pandemia que vayamos a experimentar toda la humanidad. Haciendo una reflexión retrospectiva a nivel histórico, me he encontrado con una información en Wikipedia que nos condensa en una forma muy resumida una serie de eventos históricos que han antecedido a esta pandemia, así denominada por la Organización Mundial de la Salud del pasado 1 de diciembre del año 2019. Haciendo una pequeña remembranza de algunos eventos que han antecedido a nos encontramos que en el año 430 antes de Cristo se dio la plaga de Atenas, y esta plaga de Atenas acabó con el tercio de la población en aquella época. Según los históricos, aproximadamente unas 150 personas fueron afectadas. En el año 426 a.C. regresó nuevamente esta plaga en Atenas, de igual forma dejando una estela de muerte y víctimas. En el año 1166, la peste antonina llega a Roma y se extiende por todo el Imperio Romano, y dura esta peste alrededor de 15 años y cobra 5 millones de víctimas, mis amigos. En el año 251, la peste de Cipriano, procedente de Etiopía, cruza Egipto al norte de África y llega a Roma. Prevalece por 20 años y causa entre 3 a 5 millones de muertes. En el año 735 al 737, el sarampión se extiende por todo Japón. En el año 1346, la segunda oleada de la peste bubónica, llamada y conocida así como la peste negra, cobra 34 millones de víctimas. En el año 1485 se da la primera
epidemia de sudor inglés que mata en pocas horas. Y la última oleada que se documentó fue en el año 1551 a 1552 y especialmente se extiende por toda Europa. En el año 1485, esta peste cobra víctimas allá en Inglaterra y en toda Europa. En 1518, la epidemia de baile, así conocida, una extraña epidemia que ocurrió en julio de ese año, se dio en toda la ciudad de Estambul, en Francia, y se desconoce hasta el día de hoy el número de muertos. En el año 1545, los aztecas y mayas fueron diezmados por la viruela y cobra millones de víctimas. En el año 1582, la peste de Cristóbal de la Laguna, reaparece la peste bubónica en la isla de Tenerife, en España, y produjo en aquel entonces de 5.000 a 9.000 personas fallecidas en una isla de menos de 20.000 habitantes. Nada más imagínense, casi un 40% de la población. Ya para el siglo XVII al siglo XIX, en el año 1629, la Gran Peste de Milán, en Italia, cobra 280.000 víctimas. En el año 1649, la epidemia en Sevilla, más de 60.000 víctimas de la población fueron afectadas. En el año 1679, la peste de Viena cobra 76.000 víctimas. En el año 1707 a 1709 se dispersa la viruela en Islandia. En el año 1720 aparece la Gran Peste de Marsella. En el año 1817 a 1824, la primera pandemia del cólera importada de la India por tropas británicas. En el año 1827 a 1835 se da la segunda epidemia del cólera. Así, la tercera, la cuarta y la quinta se da entre el año 1827 al año 1881. En el año 1889 al 1890, la gripe rusa comenzó en Rusia y se extendió por toda Europa, y 1 millón de personas murieron producto de esa pandemia. En el año 1918, la gripe española afecta a entre 20 a 50 millones de víctimas por la influencia del virus A subtipo H1N1. En el año 1962, la epidemia de la risa de Tanganica, actual Tanzania, aproximadamente 1.000 personas se vieron afectadas. En el año 1968-1969, la gripe de Hong Kong trajo como resultado 2 millones de víctimas por la influencia virus A subtipo H3N2. En el año 1976 se da el primer brote epidémico del ébola, donde se detectaron 3.418 casos, y de esos 3.418 casos, 2.830 personas
fueron afectadas letalmente, es decir, un 83%, principalmente en Zaire, en Sudán. En el año 1981 hasta hoy, la pandemia del SIDA ha cobrado la muerte de 30 millones de personas en todo el mundo. En el año 1990, el brote de difteria en la Unión Soviética, durante 5 años murieron 1.500 personas. En el año 1991 al año 1993, la epidemia del cólera afecta a diversos países de América Latina. En 2 años, la enfermedad afectó casi a 950 personas, provocando cerca de 8.000 víctimas fatales. En el año 1994 a 1996, la epidemia del ébola en África Occidente se extendió a Gabón y a Zaire. Para el año 2002, en esta historia, en esta línea histórica y evolución histórica de las pandemias y epidemias que han afectado a la humanidad, en el año 2002 se calcularon unos 1.000 casos de polio en la región de Uttar Pradesh, en la India. En el año 2003, la epidemia del SARS afectó a 8.000 infectados. De esos, 700 personas